Bien, el título de esta mañana es Inquebrantable, y quiero iniciar este mensaje leyendo una porción de una persona que nació en el año de 1813 y fue un hombre misionero entregado a Dios de una edad muy temprana. Su nombre es David Livingstone y él nació en Blantyre, al sur de Glasgow, el 19 de marzo de 1813. Se nos dice que a la edad de 10 años él empezó a trabajar en la fábrica de algodón de la ciudad donde él nació y que por las tardes él tomaba clases. Y para el año de 1836, a la edad de 23 años, dice que él empezó a estudiar medicina y también teología en Glasgow. Y esto decidió que él se convirtiese en un médico misionero. Y para el año 1841, él ya fue destinado a las afueras del desierto del Kalahari, en el sur de África. Pero hacia el año 1845, dice, se casó con Mary Moffat, hija de un compañero misionero. Llevó a África el Evangelio y combatir la esclavitud, dejando un legado de valentía. Además, sacrificio, y de ello también hizo muchos descubrimientos geográficos en el lugar. También fue marcado por enfermedades tropicales y la pérdida en ese tiempo de su esposa Mary. Dice que todo lo resumió en su devoción a Cristo y un diario que siempre escribía él. En resumen, el testimonio de Livingstone es el de un hombre que vivió y murió por su fe, transformando su exploración científica en una misión espiritual para África, a pesar del inmenso costo personal. Antes de morir, dice que lo encontraron de rodillas a él, y donde en su diario escribió: Jesús mío, mi Rey, mi vida, mi todo, me consagro de nuevo a ti, mostrando su fe inquebrantable. A raíz de esto, hermanos, dice que cuando él murió, sacaron el corazón de él, la gente, y al noroeste de Zambia, dice que donde él murió, enterraron su corazón. Y en ese lugar levantaron un alto pilar de piedras con varias inscripciones, y una de ellas dice: el primer luchador por la libertad de África. Un hombre inquebrantable. Y yo quiero comenzar a decirles sobre la palabra inquebrantable en la Biblia. Se manifiesta a través de la fe, de la paciencia, del amor, la obediencia y sobre todo un propósito firme en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, incluso en medio de la duda y de la tentación. Pero la proposición del mensaje que quiero que quede grabado y que es para nosotros es: ¿qué tan inquebrantable eres tú en tu persona referente a Dios? ¿Qué tan inquebrantable eres tú en tu persona referente a Dios? ¿Te has mantenido en la fe? ¿Te has mantenido en la paciencia? ¿Te has mantenido en la obediencia? ¿Te has mantenido en el amor al Señor? Esa es la proposición. ¿Qué tan inquebrantable puedo ser yo en mi persona referente a Dios? Dice el profeta Ezequías que Dios lo haría inquebrantable al compararlo con un diamante, dándole la capacidad para ser valiente y resistir la rebeldía del pueblo. Se dice que el diamante se puede encontrar a una profundidad considerable, pero no tan fácilmente se puede trabajar en él. Es duro. Y dice Ezequiel entonces, capítulo 3, versículo 9, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No lo temas, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente.
Una de las traducciones dice inquebrantable. El Señor nos ha hecho inquebrantables. Ojalá que no solamente sea la porción de la palabra, sino que verdaderamente sea en nuestras vidas que seamos inquebrantables, sea cual sea la situación que nosotros podamos vivir día a día en nuestra vida. Vamos a mirar 3 puntos importantes, 3 aspectos, mis hermanos, sobre la vida de Job. El primero de ellos, Job inquebrantable antes de las calamidades. Yo sé que muchas veces hemos leído en la Biblia la historia de Job. Sé que usted ya lo trae muy grabado todo lo que pasó Job desde un principio, lo que pasó con sus amigos, lo que pasó con su esposa y el final que tuvo la vida de Job, cómo lo reivindicó Dios nuevamente su vida, ¿no? Todos sabemos esto, sabemos pues todo lo que le sucedió y podemos nombrarlo de esta manera, el calvario que pasó en su persona. Aunque Dios tenía un buen concepto de él. ¿Cuál era el concepto que Dios tenía en la vida de Job? Esto lo vemos en Job capítulo 1, versículo número 1. Dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De repente nosotros necesitamos ponernos a un lado de la palabra y pensar e incluso decir, bueno, ¿qué tan perfecto y recto y temeroso de Dios soy yo y apartado del mal? Porque esto no se lo dijo Job a sí mismo, no lo escribió para sí. Esto lo consideró Dios a él de esta manera. Ahora, Job tuvo que ser probado en varios aspectos y a pesar de lo que él experimentó en su vida, en ningún momento fue inquebrantable. Así como él, hubo otros muchos que quedaron plasmados en la Biblia. No sé a quién puede usted traer a la mente en este momento y recordar y decir, este personaje en la Biblia también fue inquebrantable. Mantuvo su fe, mantuvo su amor, mantuvo su paciencia, mantuvo su integridad, mantuvo su fidelidad al Señor. Nosotros podemos pensar en este momento, hermanos, la fe que tuvo Moisés, esa determinación de seguir al Señor, renunciando o perdiendo todo lo que él poseía. Hablando de Moisés, usted recuerde cómo lo manifiesta en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe dejó a Egipto. ¿Quién dejó a Egipto? Moisés. ¿Sí? No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es importante. Una fe inquebrantable se sostiene. ¿Cómo se sostuvo de esta manera la vida de Moisés? Como viendo al invisible. ¿Cómo debemos de sostenernos nosotros día a día? Como viendo al invisible. No lo vas a ver físicamente, pero en tu relación muy estrecha y cercana con el Señor vas a sentir que no estás solo, sino al contrario, en las situaciones de la vida te vas a sentir fortalecido, con una paz, con una tranquilidad que no te la puede dar cualquier otra cosa que solamente el Señor. Volvamos a Job. Podemos entender que Job lo tenía todo en la vida. Estaba realizado en su persona, no le hacía falta nada, era rico en todos los sentidos. Y al decir yo rico en todos los sentidos, no solamente los bienes que él poseía, sino también lo que nos dice Job, capítulo 1, versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. No solamente me estoy enfocando en los bienes materiales, me estoy enfocando en la familia que él tenía. Versículo número 3, vienen las cuestiones materiales, dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. El lugar donde él estaba viviendo, él tenía una riqueza inmensa, podemos decir. Tenía una estabilidad económica. Entonces, él era rico en todos los sentidos, por lo que tenía y por la familia o por los hijos que él tenía. Entonces, esto podemos ver entonces que Job estaba realizado. Y esa realización que él tenía no era una casualidad, no era una cuestión del destino,
sino por su perfección, por su rectitud, por ser temeroso y por ser apartado del mal. Esto nos demuestra entonces a nosotros que él estaba verdaderamente apegado a Dios. Como lo menciona Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y me refiero en todos los sentidos, hermanos. Si estamos apegados al Señor, créanme que usted no solamente va a tener un bienestar material, sino también un bienestar espiritual, por estar apegado al Señor. La vida de Job había sido entonces demasiado fructífera. No era conveniencia lo que estaba viviendo Job, sino lealtad a Dios. Ahora piense usted en lo personal. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres fructífero en todo? Y si no lo eres, entonces debes de pensar qué está pasando en tu vida. Porque un hijo de Dios no puede vivir de una manera mendigando, hermanos. Un verdadero hijo de Dios pegado al Señor, que es la vid principal, Dios se va a encargar de todo lo demás. Pero ¿qué tanto buscas al Señor? La palabra nos exhorta diciendo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo, vendrá por añadidura. Job estaba apegado a Dios y era un hombre fructífero en todos los sentidos, en todos. Entonces esto pongámonos a pensar cómo estamos, qué tanta es nuestra estabilidad en todos los sentidos, física, emocional, espiritual, en todos, material. Si no estamos así, quiere decir que algo está pasando en nuestra vida. Volvemos a Job, a la vida de Job. La vida de él no solamente consistía en ver pasar los días y disfrutar de los bienes que él tenía, o ver disfrutar de sus hijos, porque al parecer, de la manera en cómo vivían ya los hijos, nos da a entender que eran personas ya mayores de edad. Esto lo vemos en Job capítulo 1, versículo 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Cada uno en su casa realizaba una comida e invitaban a los demás. Quizá podemos entender que esta comunión que tenían sus hijos le era grato a Job, ver la buena relación que llevaban los hijos, los entre ellos como hermanos, pero como padre a él le preocupaba algo. Esto lo vemos en Job 1:5. ¿Qué es lo que le preocupaba a Job como todo un padre? Y acontecía que habiendo pasado en turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dios nos ha permitido tener un hijo, tener 2 hijos o más, hablando hijos propios en la carne, pero también hay hijos espirituales, hermanos. Es como si le dijera, hermanos, ¿oró por la iglesia o ora continuamente por la iglesia? Job se preocupaba por sus hijos. ¿Cuál era la preocupación? No hayan blasfemado contra Dios en sus corazones. Ahora, esto también nos lleva a nosotros como papás a tener un pendiente con nuestros hijos, por si pecan contra Dios. ¿Estamos cuidando de nuestros hijos? Fíjense el error que cometió este sacerdote llamado Elí. Él dejó que sus hijos pecaran deliberadamente. Y la palabra dice algo referente a ellos en el libro de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa,
desde el principio hasta el fin, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Usted sabe cómo están sus hijos, hermano. Y Dios nos va a juzgar por esa iniquidad. Por lo que nosotros no estamos estorbándole a nuestros hijos. Por lo que ellos están haciendo y nosotros hacemos como que no vemos nada. Este fue el problema de él. Sabía la problemática que había con sus hijos, cómo estaban actuando en el santuario, siendo sacerdotes y la manera en que vivían ellos. Sigue diciendo Samuel 3:13, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y escúcheme esto, hermano, y él no los ha estorbado. ¿Qué responsabilidad llevamos? Dios sabe lo que están haciendo tus hijos y tú lo sabes y yo lo sé. El problema es que no los hemos estorbado. Entonces Job intercedió por sus hijos con holocaustos. Elí, nada de eso ya le serviría a él. Porque Dios ya lo sabía y sabía cómo era su fin. Pero ahora nosotros somos también sacerdotes, hermanos. Somos sacerdotes del Dios Altísimo y preguntémonos cómo están nuestros hijos, qué están haciendo, cómo están viviendo nuestros hijos. Pero también pensemos en los espirituales, cómo están delante de Dios, agradables, aceptables o blasfemos. Hermanos, muchos en más de alguna ocasión hemos hecho la oración de fe con alguien para que acepte el Señor. Ese es un hijo espiritual tuyo. ¿Le has dado el seguimiento? ¿O simplemente lo haces que haga la oración y lo dejas? Cierro este punto de Job, donde él no necesitó estar en calamidades para volverse a Dios. Si nosotros vemos, él estaba con Dios. No necesitó estar en las calamidades para volverse a Dios. La Biblia lo declara entonces, recuerde, como hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así como lo dijo de igual manera de Noé. Por eso le digo que usted debe de acordarse cuántos hombres pudieron ser inquebrantables. Vemos a Noé y lo vimos la semana pasada. ¿Cómo lo consideró también Dios? Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Así eran considerados. Y esto era antes de las calamidades, hermanos, antes de que pasaran las situaciones. No esperes a que lleguen las calamidades para saber si tú eres justo, temeroso, y por lo tanto podremos decir que seas inquebrantable en las cosas del Señor. No esperemos a que llegue eso para saber si somos inquebrantables. Esto me lleva al segundo punto. Job inquebrantable ante la desgracia. Cuando se está viviendo de una manera correcta, como lo estaba haciendo Job, lo menos que esperas es pasar por un tiempo de desgracia. Nadie espera decir, tal día llega una desgracia a mi vida y estoy preparado, ¿no? Es como la venida del Señor. ¿Cuándo viene el Señor? No lo sabemos, pero debemos de estar preparados para esa venida. Pues la desgracia nadie la espera. O dicho de otra manera, nadie está exento de tener una prueba cuando menos lo esperas. Pero la prueba que estaba pasando, o que iba a comenzar a pasar la vida de Job, no era por causa de pecado, No era por causa de pecado, sino por su rectitud, por su integridad que él vivía. Él iba a pasar esta situación, como lo dice Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién hizo la sugerencia? Dios se lo describe a Satanás con todas las virtudes, con todas las características que Job tenía. ¿Qué estaba haciendo entonces? Provocándolo para que lo considerara o para que Satanás mirara o pusiera su mirada sobre Job. ¿Qué tan íntegros somos, hermanos, para que el Señor pueda decirle a Satanás, ¿ya viste a mi sierva Rosa? Para provocar.
Dios le dijo, ¿ya vistes a mi siervo Job? ¿Qué dice el versículo número 9? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Si nosotros volvemos al primer punto, Job tenía la integridad a Dios antes de las calamidades. Pero en este momento vamos a mirar que Job fue inquebrantable aún en la desgracia ya. Aquí Satanás astutamente estaba diciendo, bueno, Job no te teme de balde. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? La respuesta irónica de Satanás fue para descreditar la persona de Job, diciendo que él vivía de esa manera íntegra porque Dios era bueno con él, dándole todo. Y además añade Satanás en el versículo 10, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, diciéndole, sí, ya lo miré, pero también te digo, él está así porque él ha sido bendecido por ti. Porque tú cuidas y resguardas su vida, resguardas su casa, resguardas su producción, todo está en tus manos, tú tienes un cuidado sobre su vida y sobre sus bienes materiales. Eso es lo que estaba diciendo, claro que por eso te va a seguir. O usted sigue al Señor por esas situaciones, porque Dios lo bendice. No. Seguimos al Señor porque debemos de amarle al Señor, antes que decir, es que yo quiero que el Señor me dé bendición, por eso voy a ser fiel con Él. No, debemos de amarlo, de buscar su reino y su justicia, y Él todo lo demás lo añadirá, hermanos. Ahora, escuche la astucia que tenía Satanás. Satanás responde de esta manera para sacar esa hebra diciéndole en palabras llanas, le estás brindando protección, le estás bendiciendo, ¿qué más puede pedir Job? ¿Qué más puede pedir? No cabe duda que Satanás es astuto y creyó entonces en ese momento querer persuadir a Dios, así como persuadió a Eva y a Adán en el huerto del Edén. Así que hace su propuesta indecorosa a Satanás. Versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Ve lo que te dijo Satanás? Tócalo, para que veas que sí va a blasfemar en tu presencia. Eso es lo que estaba diciendo Satanás. ¿Qué es lo que estaba entonces tratando de hacer Satanás intrigosamente? A Dios lo estaba incitando para que Dios lo tocara. Pero ¿qué nos dice Santiago 1:13? ¿Qué dice Santiago 1:13? Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. No puede salir de una misma fuente, entonces, mis hermanos, dos tipos de agua, ¿verdad? O sea, Dios no puede decir, Dios es bueno, Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios no iba a tentarlo en esa magnitud. Iba a permitir que fuese tentado, pero Él no lo iba a hacer. ¿Qué nos dice Santiago 1:17? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos un Dios que no cambia, hermanos. Dios no es de que ahorita está contento y luego está triste. Dios es bueno, Dios es malo. Dios es luz, Dios es oscuridad. No. Tenemos un Dios que no cambia, hermanos. Entonces, Dios permitió que Satanás probara a Job para ser fortalecido aún más en su fe y para saber que había también en su corazón de Job, como lo dice en el versículo número 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Todo. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios permitió que lo tocase, que lo probara, pero solamente le pidió algo: no pongas tu mano sobre él. Es lo mismo que Dios permitió en la vida de Abraham cuando lo probó en su corazón para pedirle a su único hijo Abraham, que era Isaac. Dios a veces quiere saber qué hay en tu corazón, hermanos.
pero también la prueba debe de traer fortalecimiento en tu fe. Y eso fue lo que trajo en la vida de Abraham, eso fue lo que trajo en la vida de Job también, hermanos. Así que cuando tú estés pasando por pruebas, estás siendo probado por Dios para saber qué hay en tu corazón. Él va a permitir incluso lo más difícil que puedas tú experimentar, pero es ahí donde se va a manifestar la confianza en Dios y tu integridad ante Dios. Volvamos a la prueba, que esta prueba terminó por convertirse en la desgracia en la vida de Job, y que para la gente sería como perder el juicio ante tanta desdicha. ¿Qué pasa con una persona que si tiene muchos bienes ve perder todo? Hay muchos que se vuelven locos, muchos que toman la puerta más fácil, la más falsa de quitarse la vida, ¿no? Pero veamos qué es lo que pasó en la desdicha de Job. Job 1:14 en adelante hasta el versículo 19. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando, y acometieron los sabeos y las tomaron. Él estaba situado prácticamente entre dos tipos de personas. Por un lado estaban los sabeos, que estaban muy pegaditos a él, y por otro lado estaban los caldeos. Entonces, en esta primera prueba, digamos, vinieron los sabeos, ¿sí? Y dice que estaban ahí y las tomaron tanto a los bueyes como a las asnas. Versículo 16. Estaba este hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, quemó las ovejas, ¿sí? Y las consumió. Versículo 17. Estaba hablando y vino otro. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Entre tanto que hablaba, vino otro. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuál fue la actitud ante la prueba y la desgracia de parte de Job? ¿Cómo reaccionó Job? Escuchen, podemos pensar que ante la llegada de cada mensajero, Job estuvo tranquilo. Esto nos enseña que nosotros necesitamos estar tranquilos aún viviendo en la adversidad, los momentos críticos. Job 1:20 dice, entonces se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mientras él escuchó a los primeros 3 mensajeros venir lo que había sucedido con sus animales, esto no le inmutó. Estuvo tranquilo, estuvo quieto. El problema vino cuando escuchó la noticia de sus hijos. Entonces se levantó, rasgó el manto como señal de profundo dolor. Cuando le sucede algo a nuestros hijos, nos asusta, nos causa mucho temor, y a veces estamos implorando demasiado para que el Señor dé respuesta. Pero el perder 10 hijos, hermanos, 10 hijos en un momento. Usted recuerda que el rey David hizo lo mismo que hizo Job. Dice que David estaba orando y tenía a los ancianos afuera y estaba postrado y no le querían decir, es que ya murió. Pero lo pudo entender David, que cuando vio entrar uno de ellos, comprendió claramente que su hijo había muerto. Hermanos, el hacer esto estaba mostrando verdaderamente un profundo dolor que estaba experimentando Job. Por eso rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y el postrarse en tierra, mis hermanos, era pegar la frente al suelo y mantenerse así. Pero hay algo importante. Él se quebrantó, pero en ningún momento reclamó a Dios el infortunio. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No fue quebrantado, fue inquebrantable por la confianza, por la fidelidad que puso en el Señor aún en medio de la adversidad. Esto nos debe enseñar a nosotros entonces que no debemos ser quebrantados, como lo dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si eres un llamado, todas las cosas son para bien. Esto me lleva a mi último punto, hermanos. Job inquebrantable ante la enfermedad. ¿Cuánto tiempo te ha tocado vivir en una enfermedad? Algunos pasamos un tiempo en lo que nos recuperamos, ¿no? Quizás después de una cirugía. Pero hay enfermedades crónicas que ahí están como dando lata todo el tiempo. Pero también hay otras enfermedades degenerativas que se van agravando cada vez más. Y es ahí a veces donde a veces uno es probado en tu fe para saber si no menguas o para saber si tu fe no es vacilante. Satanás nunca va a quedarse con la primera intención, hermanos, sino que querrá verte caer verdaderamente. Así que conforme a todo el mal que le hizo a la vida de Job, y queriendo lograr aún su objetivo de que blasfemara en contra de Dios, como lo dice ahí en el versículo 9, capítulo 1 de Job, versículo 9 dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Así que regresó nuevamente delante de Dios como la primera vez. A lo que reitera Dios a Satanás, ahí en Job 2:3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Nuevamente le vuelve a repetir, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero escuche esto, y que todavía retiene su integridad. Que a pesar de todo lo que ya había vivido en la primera etapa, dice, y que todavía retiene su integridad. Estas son palabras de Dios. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Satanás sabía que había puesto límites en Job. ¿Cuáles eran esos límites? Que no tocara su vida, pero sí la vida de los animales y aún la vida de los propios hijos de Job. Esa prueba fue dolorosa para Job, sí, incluso lo es para nosotros. Si usted le pasa algo a un familiar, no se queda contento, no se queda tranquilo diciendo, ya se levantará, ya se restablecerá, no, nos angustia. Así que en su astucia Satanás ahora va más allá con su segunda propuesta. Job capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Piel por piel. ¿Cuánto no pagas tú o yo por recuperar tu salud? ¿Alguien que está enfermo de algo? Dice, no importa lo que gaste. Incluso algunos han dicho, los bienes son para remediar los males. No importa lo que tenga que gastar. ¿Sí? Entonces, hermanos, aquí le dijo, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, todo, por querer recuperar su salud. Usted recuerda, la mujer de flujo de sangre tenía 12 años y dice que ya había gastado todo su dinero con los médicos, todo. Pues de la misma manera podemos ver que Satanás dijo a Jehová, piel por piel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más valioso para usted y para mí? La salud. ¿O no es así? Porque cuando se tiene salud, uno dice, estoy rico, porque tengo salud, porque estoy bien. Pero cuando ya no se tiene salud, se anhela la salud. La anhelas, dices, yo quisiera estar bien, no quisiera estar de esta manera. Pero Satanás pidió el siguiente toque que fuera a la propia persona de Job ahora. Versículo número 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ahora sí, Dios permitió que Satanás tocase la vida de Job, pero iba a guardar su vida. Todo era con el propósito que Job renunciara o blasfemara en contra de Dios.
Así que escuche lo que pidió Satanás. Pero se lo pidió a Dios nuevamente, pero Dios no puede ser tentado por el mal. Le dijo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pero no, Dios le permitió que él lo tocase. Así que esa palabra piel por piel fue la propuesta más malintencionada de Satanás hacia el mismo cuerpo de Job. Como lo dice el pasaje de la segunda ley en Éxodo 21:23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Vean la astucia de Satanás. Satanás se sabe la Biblia, hermanos. Por eso pidió ahora piel por piel, porque él sabía esto, vida por vida. Entonces Satanás se sabe la Biblia y tengamos mucho cuidado. Ahora, ¿de qué manera Satanás cumplió su pedimento? Como lo dice aquí en Job, capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Esto es, Job se llenó de llagas y de úlceras ardientes, llamada la lepra negra, para distinguirla de la lepra blanca. Como dice Isaías capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lo que estaba experimentando de un día para otro la vida de Job fue difícil. El sentir tanto ardor en su cuerpo, sentir cómo esas llagas, esas úlceras tenían incluso hasta un mal olor, hermanos. Así que de la manera que él mitigaba esta molestia, lo vemos en el versículo número 8. Y tomaba Job un tiesto, o sea, una piedra para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza para apagar toda esa sensación quizá de comezón que él tenía. No era fácil lo que él estaba viviendo, pero no solamente aunado a su situación física, podemos ver que aún hay aliados hacia Satanás. Y en este caso podemos ver ahora a su mujer de Job. Ella no fue ayuda aliciente en su enfermedad, sino que incitó a Job a renegar en contra de Dios, como lo dice ahora en el versículo número 9. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Según los estudiosos dicen que esta expresión, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, ella le estaba diciendo, despídete de Dios y muérete. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero la mujer de Job da rienda suelta a toda su negligencia, su desprecio, viendo la condición de su esposo Job. Versículo número 10, la primera parte dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. De la forma que habló la mujer de Job, estaba en la misma categoría, es considerado la misma categoría de pecado e insensatez por lo que ella dijo. Y esto lo vemos en primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25, recordando a Abigail y a Nabal. Dice ella cuando se enfrenta con David, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. La misma manera que actuó la esposa de Job, insensatamente, considerando esa palabra como pecado de la misma manera, mis hermanos. ¿Cuál es la actitud de Job sin ser quebrantado aún en medio de la enfermedad? Y que aún él seguía manteniendo su integridad y la firmeza de su fe. Esto lo vemos en la segunda parte del versículo número 10. Él contestó de esta manera a su esposa: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Integridad, hermanos, inquebrantable. Se mantuvo firme todo el tiempo. Y eso es lo que el Señor quiere.
que nosotros nos mantengamos firmes, íntegros ante cualquier circunstancia. Y esta es la conclusión del mensaje, hermanos. Creo que los que estamos esta mañana en este lugar no hemos vivido ni una pizca de lo que experimentó Job en su propia carne. Pero todo ello a Job lo hizo inquebrantable, como lo dice Santiago capítulo 11, versículo 11. Capítulo 5, versículo 11, dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Job fue dichoso en su dolor y en su sufrimiento. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Qué es lo que experimentó Job y qué es lo que puso en práctica? Su paciencia, hermanos. Esto es importante. ¿Qué tan paciente soy yo en medio de las aflicciones? Y habéis visto el fin del Señor, sigue diciendo Santiago, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, aprendamos de la paciencia de Job en los momentos críticos. Y esta es la invitación, hermanos. ¿Cómo ser un hijo de Dios inquebrantable? Conociendo al Señor. No solo en los momentos gratos, sino en los críticos también. Y eso fue lo que experimentó Job en su persona, pero aún más en su área espiritual, porque esto lo llevó a conocer aún más de cerca al Señor, como lo dice Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué tanto conoces al Señor? ¿De oídas o de una relación más estrecha, más cercana con el Señor? Solamente tú sabes cómo estás conociendo al Señor día a día. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que tú permites algunas cosas para saber qué hay en nuestros corazones, para saber si no renegamos en contra de ti, para saber si no blasfemamos en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra dejaste plasmados en la Biblia hombres como Job, que fueron inquebrantables, o como ese varón David, que lo mandaste a África, que perdió su esposa, todo por servirte, pero que mantuvo su fe inquebrantable también. Te ruego, Señor, que a los que estamos aquí nos ayudes a ser inquebrantables, Señor, como el diamante. Mantenernos firmes en los momentos de alegría, pero también en los momentos críticos, Señor, en los momentos difíciles, donde somos probados, Padre. Gracias te doy por tu palabra, Señor, y que la palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla el propósito en el corazón propio y en el corazón de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.